teoremas que vamos a ver en el área de triángulos corresponde al teorema de Pitágoras. Y probablemente han escuchado de él, es súper famoso y la verdad es que es una herramienta muy poderosa, pero a la vez tiene una esencia muy, muy simple. El teorema nos dice que la suma de los catetos al cuadrado es equivalente a la hipotenusa al cuadrado cuando nosotros tenemos un triángulo que es rectángulo, es decir, que uno de sus ángulos es recto. ¿Qué son los catetos? ¿Qué es la hipotenusa? Cuando yo dibujo un triángulo rectángulo cualquiera, nos referimos a los catetos como los lados del triángulo que son adyacentes a este ángulo rectángulo. O sea, este sería un cateto A y este sería un cateto B. ¿Quién sería la hipotenusa? El lado que es opuesto, o sea, en este caso C. ¿Qué nos dice entonces el teorema de Pitágoras? Que A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Entendamos qué hay detrás de esa idea entonces. Si yo trazo un triángulo rectángulo, que en particular, por ejemplo, tengan lados 3, 4 y 5, yo les puedo demostrar que ese triángulo siempre va a cumplir con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sí es igual a 5 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 5 al cuadrado es 25. ¿Acaso es 9 más 16 igual a 25? Sí. Por ende, se cumple el teorema de Pitágoras. Y veamos entonces por qué se cumple en realidad. O sea, entendamos de dónde sale este teorema. Bueno, cuando nosotros hablamos de 3 al cuadrado, estamos hablando de 3 por 3. Cuando nosotros tenemos el área de un cuadrado, siempre el área al cuadrado va a ser lado por lado. O sea, si yo tengo un cuadrado de lado A, el área siempre va a ser A cuadrado. Entonces, nosotros podríamos pensar, voy a marcar con verde, un cuadrado que se extiende del lado 3 y un cuadrado que también voy a marcar con azul del lado 4. Lo primero que podemos notar entonces es que en el cuadrado del lado 3 siempre va a pasar que el área del cuadrado verde en este caso va a ser 3 por 3 al cuadrado, estos son centímetros, asignémosle a todos centímetros. Entonces el área va a ser 3 por 3 al cuadrado, es decir, 9 centímetros al cuadrado. En el caso de, por el lado 4, el área va a ser 4 al cuadrado, es decir, que es 16 centímetros cuadrados. Si hacemos lo mismo entonces con la hipotenusa, vamos a notar entonces que también se obtiene un cuadrado del lado 5 centímetros y el área va a ser entonces 25 centímetros cuadrados. ¿Cómo demostramos eso geométricamente? Bueno, yo puedo trazar, piensen que la unidad de área en este caso sería 1 centímetro cuadrado, o sea, yo podría dividir este cuadradito en 9 pequeños cuadraditos de área 1 centímetro cuadrado y voy a hacer lo mismo con cada uno de los cuadraditos. Lo que va a ser interesante es que si ustedes agarran los 9 cuadraditos del triángulo verde y los ponen en el triángulo rojo y lo mismo con los cuadraditos azules, van a ver que calzan perfectamente. Vamos a llegar a reemplazarlos así. 6, 7, 8, 9. Y si reemplazamos con los correspondientes al azul, vamos a llegar a también tener 16. Listo. Entonces demostramos geométricamente que siempre va a suceder que el lado cateto al cuadrado más cateto al cuadrado siempre va a ser hipotenusa al cuadrado, porque las áreas de los cuadrados que uno puede hacer con los catetos y con la hipotenusa siempre van a calzar de esa manera. Y eso entonces es lo que nosotros explicamos en este dibujo, aunque no se nota porque es difícil hacerlo con medidas cualesquiera, pero principalmente ese es el teorema de Pitágoras, que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado siempre va a ser la hipotenusa al cuadrado y se demuestra como lo acabamos de hacer. Acá tenemos un ejemplo de triángulo rectángulo en el que nos dicen que uno de los lados, que la hipotenusa mide 3 raíz de 2, este cateto mide 3, nos piden calcular cuánto vale el cateto que está acá, que lo voy a denotar con una X. Como me dicen que es un triángulo rectángulo, automáticamente tengo que pensar en teorema de Pitágoras. Entonces voy a tener que el cateto que me falta al cuadrado más el segundo cateto que me falta al cuadrado, que tengo al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, que sería 3 raíz de 2 al cuadrado. O sea, x cuadrado más 9 es igual a 3 al cuadrado es 9 por raíz de 2 al cuadrado, 2. Entonces, x cuadrado más 9 es igual a 18. Yo paso restando este 9 y me queda que x cuadrado es igual a 9, lo que implica entonces que si aplico la raíz, x tiene que ser 3. ¿Por qué es positivo? Bueno, porque estamos hablando de una unidad de medida. Por ende, x vale 3, y esa es la respuesta. Acá les dejamos un par de ejercicios propuestos que también tienen que siempre considerar lo que acabamos de aprender correspondiente a la materia de teorema de Pitágoras. ¿Qué más cosas tenemos que saber del teorema de Pitágoras? Bueno, esto es extra, pero es fundamental
saber que hay triángulos que son notables. Y acá les voy a hablar de estos dos primeros y les dejo de tarea estudiar los que están abajo, porque son al final recurrir a la primera definición que vimos y van a darse cuenta que es prácticamente lo mismo. ¿Qué triángulo tenemos aquí? Por ejemplo, este triángulo cumple con la particularidad que surge cuando yo agarro un cuadrado y le trazo una a las diagonales. Recuerden que los cuadrados tienen todos los lados iguales, por ende, lo que va a pasar es que los catetos van a medir lo mismo. En este caso, el cateto de acá vale A y el otro también va a valer A. O sea, es un triángulo isósceles. Siempre van a ver entonces que el cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado, en este caso A al cuadrado más A al cuadrado, siempre va a ser A raíz de 2 al cuadrado. Siempre entonces cuando tengan un lado A, van a tener que la hipotenusa vale A raíz de 2. Lo pueden demostrar, de hecho, pero no es coincidencia y es muy importante que entonces cuando les pongan un cuadrado, recuerden que la diagonal siempre va a ser el lado raíz de 2. Ahora bien, este caso me interesa mucho y creo que esta es una de las cosas más importantes de la guía y por favor, mucha atención. Lo que me faltó agregar es que acá estos miden 45 grados, para que no lo olviden. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Este triángulo que está aquí, nos dicen que esto mide 60, este mide 90, entonces este, para que sumen 180, tiene que medir 30. O sea, vamos a hablar del triángulo que tiene medidas 30, 60, 90. Mucha atención. ¿Por qué me interesa tanto este triángulo a mí? Primero, porque es un triángulo que aparece, yo creo que siempre, siempre, siempre. ¿Por qué es importante? Porque si yo reflejo este triángulo con respecto a este cateto, obtengo un triángulo equilátero. O sea, el triángulo 30, 60, 90 es la mitad de un triángulo equilátero. Es como que agarra este triángulo y lo parto en la mitad. Esto mide 30, esto mide 60. Entonces, si nos quedamos solamente con la mitad izquierda, vamos a ver que el lado más pequeño, si mide A, el otro cateto siempre va a medir A raíz de 3 y la hipotenusa va a medir 2A. ¿Cómo es eso? Veamos lo siguiente. A al cuadrado más A raíz de 3 al cuadrado me dicen que debería siempre ser igual a 2A al cuadrado. Es fácil de demostrar. A cuadrado siempre va a ser A cuadrado más raíz de 3 al cuadrado es 3. 3A cuadrado siempre tiene que ser igual a 2 al cuadrado es 4. 4A cuadrado. Y claro, A cuadrado más 3A cuadrado es 4A cuadrado y se demuestra entonces que esto es verdad. Entonces, esto es muy interesante porque este problema aparece ya que si tenemos un triángulo que es equilátero, automáticamente vamos a ver este caso. Y me interesa notar lo siguiente. El ángulo más chico que corresponde a 30 siempre va a proyectar hacia el lado opuesto al lado más pequeño. O sea, este va a ser A. El ángulo que es mediano, que es 60, siempre va a proyectar al lado opuesto, que también es mediano, o sea, a raíz de 3. Y finalmente, el ángulo 90 grados siempre va a proyectar la hipotenusa que es más grande que los otros dos, o sea, este va a ser 2A. Es muy común que encuentren este problema con A igual a 1, o sea, si es que A vale 1, esto va a ser 1 raíz de 3 y 2. Y eso siempre se va a cumplir. Y por eso ustedes pueden ver que cuando les pongan un triángulo que es equilátero, hay una fórmula que siempre dicen que es que el triángulo equilátero, la altura siempre va a ser el lado raíz de 3 medios. ¿Han escuchado eso? Como que de un triángulo equilátero, la altura siempre va a ser lado raíz de 3 medios. ¿Qué significa eso? Acá al lado de este triángulo va a corresponder a 2A. Y acá me están diciendo que si es que este mide 2A, este mide A raíz de 3. Entonces, si 2A es igual a L y la altura es A raíz de 3, es cosa de reemplazar. Si A lo despejo, me queda que A es igual a L medios, por ende la altura es igual a L raíz de 3 medios. Y ahí está la famosa fórmula que ustedes le dan. O sea, de este triángulo salen muchísimas cosas. Es súper importante que lo tengan en mente. Y también lo he visto mucho cuando preguntan, bueno, vamos a verlo más adelante, con rombos. Porque si tú juntas dos triángulos que son equiláteros, lo voy a hacer acá, se va a ver medio feo, pero solamente quiero que se queden con la idea. Si ustedes juntan acá otro triángulo igual, obtienen un rombo. Es muy común que ustedes tengan entonces este dibujo y tengan 4 triángulos que cumplan con la misma idea. Entonces les dejamos de tarea los otros 2 triángulos que están acá, que lo demuestren. Y al final, esto también es súper importante, es que en realidad siempre hay una recurrencia con los tríos de números que cumplen con el teorema de Pitágoras. A estos los llamamos comúnmente tríos pitagóricos. Y acá les dejamos una lista de los más importantes que ustedes tienen que conocer. ¿Qué
trío pitagórico ustedes tienen que saber? Yo creo en lo personal que los más importantes son el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Casi que en verdad con los 3 primeros ustedes van a sobrevivir todo. ¿Por qué? Bueno, si es que A y B son los catetos y C es la hipotenusa, van a tener que 1 raíz de 3 y 2 va a ser un trío pitagórico, y es el que acabamos de ver. 1, 1 y raíz de 2 corresponde también al del cuadrado que también acabamos de ver. 3, 4 y 5 yo lo demostré anteriormente y bueno, los otros dos casos pueden demostrarlo ustedes, que también son tríos pitagóricos. Lo que me importa es que tengan en consideración que los tríos pitagóricos, ok, ustedes pueden ser 3, 4 y 5, pero yo les puedo preguntar, ¿es 6, 8 y 10 un trío pitagórico? Sí, sí lo es. Por lo siguiente, imagínense que yo dibujo un triángulo 3, 4 y 5. Ustedes saben que eso es un triángulo que cumple con el teorema de Pitágoras porque los lados son... Ahora, si ustedes agarran este triángulo, como lo voy a hacer yo, y lo copian y lo agrandan, se va a seguir cumpliendo el teorema de Pitágoras. Pero ahora, este lado no mide 3, mide el doble. Entonces, ¿cuánto mide? Mide 6. Si es que yo agrandé también por el doble, este no puede medir 4, tiene que medir 8. Y si hacemos lo mismo con el 5, este tiene que medir 10. Entonces, lo que quiero decir yo con esto es que el triángulo que mide el doble de cada uno de los lados también cumple con el teorema de Pitágoras. De hecho, 6 al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado. 6 al cuadrado es 36, más 8 al cuadrado es 64 y 10 al cuadrado es 100. Y ustedes pueden demostrar que 36 más 64 sí es 100. Por ende, en realidad, los tríos pitagóricos no es que sean 3, 4 y 5. Son 3, 4 y 5 más todos los múltiplos que uno puede tener. O sea, 3, 4 y 5, yo lo multiplico por 2 y obtengo 6, 8 y 10, o el original lo multiplico por 3 y obtengo 9, 12 y 15, o lo multiplico por 10 y obtengo 30, 40, 50. O sea, esos también van a cumplir con el teorema de Pitágoras. Y esa es la gracia. En general, siempre van a estar estos 4 casos, incluso puede estar el quinto, pero con un múltiplo. Incluso puede ser con un medio. O sea, ustedes pueden multiplicar esto por un medio, les queda 3 medios, 4 medios es 2 y 5 medios. Y eso también es un triángulo 3, 4 y 5. Y esa es la gracia de esto. Que no solamente son tríos estáticos, sino que son los tríos y sus múltiplos.